Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Nadie hay que te conozca tanto como Él. Tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón, y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, mas a ti no llegarán. No, no, no. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca mires atrás, y en los brazos del gran Rey descansarás. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, mas a ti no llegarán. No, no,
Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio, un honor poder compartir con ustedes esta noche, como otro jueves de familia, el último jueves del mes de julio. Pues esta noche de verdad que es un tiempo muy, muy especial, y pues también creo que el Señor durante todos estos días nos ha permitido aprender, pues en medio de la pandemia, y pues también aprender pues cómo a veces hay tantos contratiempos con esto de, de la tecnología, el uso de la tecnología y demás, pero creo que es un desafío, pero que también en medio de todo, pues como también seguir adelante, ¿no? A pesar de que yo soy joven, igual pues también siempre hay como estos inconvenientes, ¿no? En el manejo de la tecnología. Así que muy agradecida con el Señor que me da la oportunidad de compartir con ustedes, y también pues como semana tras semana podemos compartir y conectarnos a través de esta plataforma para escuchar los mensajes de parte del Señor a través de la vida de los pastores y hermanos de la iglesia, que han sido de bendición. Lo creo fielmente para mi vida y también para la vida de los miembros de mi casa. Bueno, hermanos, esta noche a mí me gustaría compartir un tema que pues yo le he titulado Mi historia familiar, y es un tema muy relevante, creo que para toda persona, para cada uno de nosotros, independientemente pues qué edad tengamos, qué profesión o pues qué nivel académico pues podamos obtener, siempre vamos a ser parte de un vínculo familiar o de una familia. Pero antes de avanzar, a mí me gustaría hacerle dos preguntas. Primero, ¿cómo es su familia? En términos, pues, quizás de cantidad. ¿Su familia es una familia grande, una familia numerosa? ¿Cómo es? Pero también, ¿qué caracteriza a su familia? ¿Cuáles son aquellas cualidades que usted puede notar en su familia? Y no solamente en su familia pues más cercana o en su núcleo familiar, sino también en su familia general. Han sido personas luchadoras, personas pues quizás campesinas, citadinas. ¿Cómo es? ¿Cómo son o cuáles son esas características que tiene su familia y que usted también, por ende, también ejecuta o desempeña o pues practica dentro? Por ejemplo, yo puedo decir mi familia es una familia emprendedora, y pues gracias a Dios podemos seguir emprendiendo, tenemos un negocio y demás. Eso es un ejemplo. Pero también puede ser, bueno, mi familia es una familia honrada, y pues el término de la integridad es muy importante para nosotros. ¿Por qué hacer estas preguntas? Porque cuando nosotros pensamos en nuestra familia y en las características que tiene nuestra familia, muchas de estas características se van a asemejar a lo que nosotros hoy somos. Una de las teorías, podría decir, una teoría social de los ecosistemas, es que nuestra familia, lo que aporta nuestra familia, es a lo que nosotros hoy somos. ¿Por qué es importante conocer la historia familiar personal? Bueno, la historia familiar personal es importante porque esta nos permite conocer nuestras raíces, nos da un sentido de identidad y de pertenencia. Podemos ver cuáles son estas costumbres. También sabemos la historia clínica que poseemos, como por ejemplo poder conocer esas enfermedades genéticas que son más fáciles pues, de transmitirse, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal. Pero también, cuando conozco mis puedo conocer mis antepasados, cómo era la historia de mi bisabuela, de mis tatarabuelos o de mis propios padres también. Esta noche a mí me gustaría que nosotros nos quedáramos pensando un poco en cómo es nuestra historia familiar, pero también en nuestros antepasados. Un motivo de consulta o un motivo pues muchas veces de situaciones pues de carga emocional e incluso espiritual para algunos jóvenes adolescentes, bueno, diría también que algunos adultos que no han resuelto algunas situaciones de su pasado, siempre tiene un componente
familiar o tiene un componente de estos trasfondos generacionales o de historias de su pasado en cuanto a su familia. Pues uno de los pensamientos que algunos tienen es como, ay, pero es que mi familia no es lo que yo espero, pero es que mi abuelo fue de tal forma, o es que han pasado tantas situaciones que hoy no sé cómo sobrellevarlas porque es lo que he aprendido dentro de mi entorno y vemos con un panorama tan pues sin sabor, sin esperanza, poco optimista, y algunos nos quedamos anclados ante esta situación. También, ¿por qué es importante conocer quiénes son mis antepasados? Pues una de las primeras cosas del conocer nuestro pasado es porque nos permite sí saber cuáles son nuestras raíces, nuestras costumbres, pero también aquellos patrones de conducta que se han ido perpetuando pues al pasar de los tiempos, al pasar de generación a generación. Un ejemplo de esto, y los más comunes son el maltrato intrafamiliar y el alcoholismo. Son pues en Latinoamérica y en Panamá, son como esas dos situaciones más comunes, ¿no? Que se pasan porque lo aprendí, porque es un modelo, porque lo vi en mi hogar. Pero otro de ellos puede ser la infidelidad, puede ser la mentira. Y algunos de estos patrones incurren en el pecado. Y la Biblia también tiene una historia de un personaje al cual nosotros pues conocemos, que es Jesús, que también tuvo un antepasado, pues tuvo una historia genealógica bien interesante. Y a mí me gustaría que hoy pudiéramos verla. Pues vamos a ver Mateo, el capítulo 1, del versículo 1 al 17, pero lo vamos a ir viendo por partes. Primero vamos a leer Mateo, capítulo 1, el versículo 17. Yo lo voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente, porque me gusta, es un lenguaje bastante actual, y dice así: todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 hasta David, hasta el destierro a Babilonia, y 14 desde el desierto del destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este versículo 17 nos hace como un pequeño resumen de lo que es la genealogía de Jesús. Lo divide básicamente en tres grandes partes: la generación de Abraham hasta David, de David hasta antes del destierro, y de después del destierro hasta el Mesías. Así lo resume. Pero también, antes de avanzar, a mí me gustaría que nosotros viéramos cuál es la importancia para la cultura judía que se hablara de descendencia, o en este caso, de generación. Lo primero es porque hay una connotación religiosa histórica predominante. Aparte de que de aquel o de aquella persona que usted quisiera hacer la referencia, cuando tenía un soporte pues de historia antigua que involucrara algún miembro, alguna tribu importante, este sujeto o esta persona tenía pues como mayor poder o mayor influencia. Recordar que habían tribus pues que tenían quizás un poco más de predominio que otras. Habían tribus un poco marginadas, otras quizás tenían un poco de privilegios, otras eran consideradas pues quizás la tribu de Leví, todo esto, ¿no? Todas ellas iban a tener una connotación diferente, pero lo que sí es que para los israelitas era importante este registro de antepasados. O sea, era el registro que me permitía ver cómo era la línea familiar a la cual yo pertenezco, o pues de la persona que se estaba hablando se pertenecía. Vamos a ver el versículo número 1 de este capítulo de Mateo, que dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Pues tenemos que resaltar que aquí Mateo quiere o resalta dos personajes importantes dentro de la cultura o de la historia pues israelita, y es Abraham y David. Dos personajes que en su antigüedad Dios le había dado una promesa.
y promesa bien sustentada. Primero que podemos ver acá es David, David, en donde Dios le promete que su trono, pues su familia, en su trono siempre iba a estar su linaje, o sea, siempre iba a haber alguien de su descendencia reinando. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 17, del 11 al 12. Pero también podemos ver el otro personaje que es Abraham, que pues Dios le da una promesa de ser bendecido, que su generación sería incontable como la arena del mar, y esta promesa significaba sí bendición, pero también expansión. Pero también podemos ver que en Génesis 15, del 5 al 6, Abraham es constituido el hombre de la fe. Y por fe creyó y fue tomado por justo. Dice Génesis 15, del versículo 5 al 6. Entonces, Abraham tiene una connotación hasta la actualidad para los israelitas conocido como el padre de los israelitas. Entonces es por esto que todas las controversias de Jesús y los líderes religiosos cuando se les decía no puede ser hijo de Abraham. Pero lo que sí es que la genealogía de Jesús tiene una introducción con estos dos grandiosos personajes. Pero vamos a ver el primer segmento que Mateo nos quiere, o el que Mateo habla en su libro. El primer segmento se encuentra del versículo 2 al versículo 6 y es la generación que va desde Abraham hasta la generación de David. Pues las cualidades que yo puedo encontrar en este versículo pues son múltiples. Vamos a leer, dice así: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salomón, Salomón fue el padre de Boz, su madre fue Raab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Es interesante, quizás algunos personajes de los cuales están aquí nosotros hemos escuchado, y hemos escuchado pues proezas, hemos escuchado grandes éxitos, héroes de la fe y demás. Pero las cualidades en las cuales a mí me gustaría resaltar y ver cómo resumen son, lo primero, que dentro de esta generación vemos una promesa muy marcada en la vida de Abraham, sus hijos, sus nietos, Jacob, las 12 tribus de Judá y demás, pero también, perdón, las 12 tribus pues que tienen nombre de los hijos de Jacob. Pero también podríamos encontrar la figura de la mujer incluida dentro de esta genealogía. O sea, ¿por qué es relevante incluir a la mujer? Para los judíos, incluirla dentro de estos registros quizás no era lo más adecuado. Siempre era el hombre de familia o el hombre de jefe de hogar quienes hablaba. Pero el escritor de Mateo al parecer quiere decir algo, ¿no? Quiere incluir a las mujeres. Y esto me parece muy importante recalcarlo, y más en nuestra época. La mujer que ha sido desprotegida, la mujer que ha sido pues emigrada, maltratada y todo lo demás, y más en nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué importancia tiene el rol en cuanto a la crianza también de la mujer para con sus hijos, el cuidado de su hogar, pero también la mujer que desempeña un rol importante en su trabajo, en la sociedad? Pero estas mujeres también tienen cualidades. Son mujeres extranjeras, una de ellas prostituta, otra desafortunada y algunas también arrebatadas, en el caso de Betsabé, la vida de Urías. Entonces, pues, quizás cuando nosotros nos preguntamos,
O decimos, ay, pero es que mi historia familiar o mis antepasados son tan difíciles. ¿Cómo compararme con la Biblia? O con algún personaje de la Biblia, o con el mismo Jesús. Bueno, quiero decirle que en este primer segmento, al parecer, hay una mezcla variada de cualidades que son muy importantes que veamos. El siguiente segmento, que es sobre la generación de David hasta el destierro, que es desde el versículo 7 al 11, también tiene múltiples cualidades, pero la primera que se resalta es que esta generación está enmarcada por el reinado. O sea, son reyes quienes están hablando dentro de esta generación, los cuales son los siguientes. Dice así: Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías fue el padre de Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotán, Jotán fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de su hermano, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Como les decía, la primera cualidad que vemos y encontramos dentro de este segmento de generaciones es que son reyes, pero reyes hijos de la descendencia de David. Dios le había dado una promesa a David y la está cumpliendo. Vemos que a lo largo de los años, cada rey nuevo fue hijo descendiente de David. Pero también vemos que estos reyes, algunos de ellos hicieron lo correcto delante de Dios, gobernaron con justicia, sirvieron a su pueblo, pero también podemos encontrar que fueron malvados algunos de ellos, idólatras, quienes llevaron al pueblo a producir lo que era el destierro. Algunos buscaron del Señor cuando las cosas se complicaran o eran demasiado difíciles. Entonces podían buscar el arrepentimiento. Pues entre ellos se mataron por conquista, por búsqueda del poder, por ambición. Entonces, este siguiente segmento, este segmento de la generación de Jesús, también tiene un contraste bastante difícil. El siguiente segmento podemos ver que es el destierro, del destierro hasta el Mesías, que va del versículo 2 al versículo 16 y es la siguiente generación. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliaquín, Eliaquín fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Aquín, Aquín fue el padre de Eliú, Eliú fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a Jesús, quien es llamado el Mesías. Pues antes del nacimiento de Jesús, podemos ver, ¿no?, que esta última generación o esta última genealogía contada antes del Mesías prometido, esta generación, a diferencia de la otra, aunque cada una de ellas va a ser diferente, tiene pues un poco de matices de dolor, pero también de incertidumbre. ¿Qué podemos ver en esta generación? Líderes religiosos, personas encargadas del servicio, pues de la reconstrucción del muro y del templo, como es el caso de Salatiel y de Zorobabel. Podemos ver cambios culturales y religiosos dentro de estas nuevas reformas en este periodo de la generación. También podríamos ver servicio en medio del exilio, en medio pues del destierro, ese proceso de volver a Jerusalén, de volver a la reconstrucción del templo que Zorobabel tuvo que llevar pues con otras personas más acompañadas. Y estos relatos los podemos encontrar en Esdras y Nehemías. Pero también podríamos ver que la vida política para ellos cambió. Y ellos tuvieron que sobreponerse a estos cambios, seguir aferrados a la ley de Dios y a lo que Dios había establecido para su pueblo. Pero también vemos una última generación dentro de esta generación, y es la generación del silencio, o la época de los 400 años del silencio.
Entonces, 3 generaciones completamente diferentes, con matices, con debilidades, con vulnerabilidades, con fracasos, con errores. Pero ellas tienen 2 puntos en común. Una empieza con Abraham, a quien Dios había prometido la promesa de expansión, de bendición, y termina con el Mesías, quien Dios también había prometido redención para su pueblo, redención de espíritu y de alma para todo aquel que en él iba a creer. Es muy interesante. 2 puntos extremos, separados, marcados por generaciones en donde la vida de muchos de ellos podría ser un desastre, pero que definitivo la promesa que Dios había hecho a este hombre Abraham, pues se siguió cumpliendo aún por encima de lo que sucediera en las siguientes generaciones. Tanto así que Jesús también fue parte de esta generación. ¿Qué podríamos decir? Que este texto de Mateo es el puente perfecto para iniciar hablando de una generación nueva en Jesús. Una generación que no se trata de linaje de sangre, sino que se trata de creer por fe y en fe. Reafirma su descendencia con hombres de quien Dios hizo promesas y pacto, con hombres imperfectos, llenos de errores y de pecados, pero que Dios seguía afirmando su historia a través de ellos. Pues en resumen de esto podría decir que estas generaciones nos recuerdan que las promesas de Dios están por encima de nuestros errores y fracasos. Que mi historia familiar o su historia familiar, hermano, tiene fortalezas como debilidades. Pero, ¿qué hacer en medio de ellas? ¿Qué podremos hacer? Y lo primero es proceder al arrepentimiento. Nuestra historia familiar no va a cambiar si nosotros no queremos ese cambio. Y los cambios reales se dan desde el interior. Cuando yo puedo perdonar y pedir perdón. Pero también, ¿qué impacto estoy haciendo en mi generación, en mi familia, en esta época, en este momento de crisis, en este momento de pandemia mundial? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo mis nietos van a contar mi historia en esta generación? ¿O cómo sus nietos, hermanos, van a contar de usted en esta generación? ¿Qué dirán de usted? ¿Es un hombre de fe o una mujer de fe? Pero también que a Dios le interesa la familia y Jesús fue parte de una. A Dios definitivo que le interesó que Jesús viniera a la tierra no solamente pues bajo la guía del Espíritu Santo, sino que también lo puso en un hogar. Y lo puso en un hogar en una generación muy privilegiada para que muchos de nosotros pues podemos decir, wow, dentro del linaje de Abraham y David. Pero esta generación o este gran linaje también pues tuvo situaciones muy complicadas, pecados muy profundos que los llevaron pues al destierro incluso, que los llevó a vivir bajo un imperio romano por años. Entonces, pues a Dios le interesa nuestra generación, nuestra historia familiar, no que sea perfecta, no que sea buena según el estándar de la sociedad, sino que realmente podamos buscarle y rendir nuestra vida a Él. Pero por último, ¿qué me enseña a mí o qué puede enseñarme a mí que Jesús sea parte de una descendencia con estas cualidades? Que el Señor entiende que nuestra familia hoy no sea perfecta. Jesús entiende hoy que nuestra familia muchas veces esté marcada por el dolor, por el sufrimiento, algunas ocasiones por falta de perdón, por problemas de comunicación. Jesús lo entiende. Pero Jesús también nos pide a cada uno de nosotros que procedamos a arrepentirnos. Y por último,
que esta generación, el hecho de ser la última generación, según Mateo contado pues hasta Jesús allí, también nos indica que nosotros somos hijos de Dios, pues no por sangre, sino por fe. Y esto lo vamos a ver en Juan 1:12, que dice así: pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué importante. Antes se nos contaba, o pues según la cultura israelita, se le contaba por descendencia, si usted venía o no venía del linaje de Abraham. Pero hoy es por fe. Es por fe de creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, si para el escritor Mateo y para el hombre inspirado por Dios que escribió este libro, fue importante hablar de la genealogía de Jesús, ¿por qué no nosotros pensar en nuestra genealogía? ¿Cómo eran nuestros antepasados? ¿Cómo fueron? ¿Cuáles son sus características y cualidades? ¿En qué cosas nos parecemos? ¿En qué cosas somos diferentes? ¿Qué cosas podemos rescatar y qué cosas debemos de desechar e incluso romper con ellas? Para Dios es importante la historia familiar, porque también podemos ver su promesa, su cuidado, su amor en medio de ella. Pues a mí me gustaría orar para cerrar este tiempo y que nosotros podamos seguir reflexionando también cómo es nuestra historia familiar, cómo son nuestras relaciones familiares también. Y que el Señor nos ayude y que su Espíritu Santo nos guíe a romper con aquellas cosas que tengamos que romper. Oramos. Señor Padre, te doy gracias porque usted, mi Dios, es un Dios tan bueno, tan bondadoso, Señor. Padre, en realidad, Señor, a veces cuando pensamos en nuestra historia familiar, Señor, la vemos como tan difícil, como tan sin esperanza, pero Padre, cuando también podemos estudiar y ver también cómo ha sido su propia historia de generación en generación, también vemos, Dios, que hay un contraste, Señor, de fracasos, sí, de fortalezas, de héroes de la fe, pero Dios, esto nos alienta, Señor, a que en medio de todo eso usted también, Señor, vino, moró en medio de quizás una generación pues comprometida y difícil, Dios. Pero por encima de eso estaba el plan y el propósito del Señor de cumplir su palabra, de cumplir sus promesas, Señor, que había empezado a hacer en Abraham. Señor, que todos seríamos bendecidos. Y esa bendición, Señor, termina en usted, Dios. Esa promesa es usted mismo, Jesucristo. Padre, ayúdenos a como familia poder mirar nuestras generaciones, poder mirar nuestra historia familiar y poder agradecerle a usted y recibir esa gracia y esa bondad que podemos, que tenemos delante, Señor, a través de Cristo. Padre, yo oro para que usted siga dándole fuerza, ánimo, Señor, a mis hermanos, Señor, y también, Dios, a aquellos que están pasando por necesidad, Padre, siga usted proveyendo. Aquellos que están teniendo situaciones difíciles dentro de su familia, Señor, sígale consolándole, pero también siga dirigiéndole, Padre, en la guía de su Espíritu Santo, Dios. Padre, doy gracias también por todas estas personas, Señor, que hacen posible, Señor, que este mensaje se pueda transmitir, Señor, culto tras culto, Señor, reunión tras reunión, Padre. Siga proveyendo, Dios, para que esto sea posible, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.